vamos a seguir hablando de lectores, de lectura, de libros, pero esta vez con Nacho Gagliano, locutor egresado del ISER. Hola Nacho, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. ¿Cómo estás, Nacho? Hola chicos, ¿cómo están? Hola Lucía, hola Federico, hola a todos los oyentes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Nacho, contanos un poco, porque yo digo locutor egresado del ISER y uno a priori dice, che, y esto con lectura, pero vos, las vueltas de la vida te hicieron llegar al audiolibro, ¿puede ser? Sí, es así, tal cual. Hubo un gran crecimiento. Si bien la industria del audiolibro existe hace bastante, yo me acuerdo que mi abuelo tenía cassettes de narradores y qué sé yo, estalló. Últimamente la verdad que es una industria creciente que por el momento, por suerte, parece no tener techo. Y sobre todo en pandemia, fue una de las pocas cosas que no solamente no se estancó, sino que siguió creciendo. De hecho, al comienzo de la pandemia, cuando no podíamos ir a los estudios a grabar, fue por varios meses mi único ingreso laboral. O sea, la industria del audiolibro no se detuvo. Sí, obviamente grabábamos los locutores que teníamos equipo desde nuestras casas, ¿no? Claro. ¿Y cómo es el proceso, digo? ¿Cómo es la elección del libro? ¿Cómo es tu proceso cuando te llega un libro y tenés que narrar esto? Bueno, es súper interesante. Mira, en principio te digo que la producción de audiolibros tiene, digamos que, tres actores, ¿no? El primer actor, que sería el cliente, es la editorial o plataforma de audiolibros, que son como si fuesen Netflix o Spotify, pero de audiolibros. Son los dueños de los derechos de autor de los libros, entonces son los que deciden, bueno, de mi cartera de títulos, quiero que estos 10 tengan formato audiolibro. Entonces contrata a las productoras. Por ejemplo, acá en Argentina yo trabajo mucho con Reading You, que es una de las productoras más grandes, si no la más grande de audiolibros del país. Y ellos se encargan de buscar las voces. Las voces las buscan de acuerdo al pedido del cliente, ¿no? Porque el cliente le cuenta el perfil de narrador que necesita para cada título. Sí. La productora entonces hace casting, no con muchos locutores o actores de voz, no son castings multitudinarios para que no sea más tan difícil la elección, pero por ejemplo te digo, dice, mira, para este libro quiero una voz de hombre que suene a maduro, ponele de 50 para arriba, y el tono tiene que ser misterioso o, ¿entendés? Da como características de interpretación muy generales, y entonces la productora castinguea entre locutores que den con ese perfil de voz. Claro. Una vez que te asignan el proyecto, que te dicen quedaste elegido a vos, el proceso es el siguiente: te pasan el libro, podés grabarlo en tu casa o te asignan un estudio con un técnico para ir a grabar, y bueno, haces jornadas diarias, porque los plazos de entrega suelen ser bastante cortos, y bueno, vos haces jornadas de grabación en las que yo he llegado a estar 3 o 4 horas leyendo sin parar. Claro. También se está grabando mucho en castellano neutro los libros, porque eso amplía la frontera de comercialización, ¿viste? Claro. Si vos lo grabás en argentino rioplatense, aunque se graban libros en argentino rioplatense, en castellano rioplatense, perdón, por supuesto que la posibilidad de venta es mucho mayor si lo haces en neutro, ¿no? Claro. Y te pregunto en esto, ¿vos eras lector? Mirá, sí, la verdad es que siempre fui muy curioso y desde chico que tenía toda la colección Robin Hood, que eran unos libros de aventuras fabulosos. Los amarillos. Exactamente, esos mismos tenían un montón de títulos, era como una línea muy extensa, ¿viste? Sí. Bueno, y nada, después también tuve fetiche de enciclopedias cuando era chico, cuando no existía internet, ¿viste? Sí. Y la verdad es que después me fui distanciando un poco del hábito de la lectura y pasé a ser un lector más esporádico, salteado, pero la verdad es que es una actividad que me parece que quien se enamora de chico, sobre todo, no la abandona nunca. Ahora, es verdad eso. Ahora te pregunto con respecto a los audiolibros, porque a vos te debe tocar un libro que te puede gustar y otro que decís, chao, que estoy leyendo, ¿viste? ¿Te pasa eso? ¿Tenés esas sensaciones? Sí, te juro que sí, Federico, es así tal cual como lo decís. Encontrás libros fascinantes. Hace poco, ayer terminé de grabar las correcciones, porque después si
si quieren les explico cómo es el proceso bien, de trabajo. En la etapa de corrección, que es la última etapa, por lo menos para quien graba, y un libro súper interesante sobre una especie de pesquisa policial o algo así, pero en el mundo de la paleontología en la Patagonia Argentina, fabuloso. No puedo darle muchos detalles porque todavía no se editó, entonces no puedo mencionar mucho. Spoilear. Pero sí, después te puede tocar grabar el manual de uso de una mini pimer, ¿entendés? Claro. O sea, es realmente todo el abanico de cosas que se publican en papel o en versión digital, es exactamente igual para los audiolibros. Che, ¿y a vos cómo te llegan eso? ¿Te llegan ya, te vas convirtiendo en especialista en determinados textos? Sí. La verdad es que sí, pero pasa más por el gusto personal, ¿no? O sea, yo me siento más cómodo leyendo determinados perfiles, y después lo que pasa es que como vos lo disfrutás y lo grabás con un plus adicional inconsciente, es que después te dicen, che, que es de terror, X, ¿no? Por decir un género caprichosamente, que es de terror, convoquémoslo a Nacho porque los libros de terror le salen perfectos, ¿me entendés? Claro, y es por eso te digo, claro. Y a veces ni siquiera tiene que ver con que el libro sea efectivamente bueno, ¿eh? Sí. Pero a veces vos, lo que te gusta es la exigencia, lo que exige interpretativamente un audiolibro, más que la historia en sí, a veces, ¿no? Cuando sos profesional de esto, obvio. Y te pregunto también ahí, yo todo por curiosidad, Nacho, y vos fijate, ¿no? Digo, Dale. Por ejemplo, si es algo de lectura para niños, se eligen más mujeres que hombres. Si es de terror, se eligen más hombres que mujeres. ¿Cómo es eso? Mira, yo creo que debe haber una lógica en ese sentido. Es probable, ¿eh? Pero termina siendo una decisión estética de quien tiene los derechos de autor. Ajá, correcto. ¿Entendés? Puede pasar que, bueno, otra cosa que puede pasar también es que la editorial decida que quien grabe, quien ponga la voz, sea el autor del libro, porque le parece que garpa más, ¿entendés? Sí. Eso, tío. ¿Cómo? Perdón. No, dale, y termina la idea, dale, sí. Y bueno, lo que me cuentan los técnicos es que a veces esa modalidad para grabar audiolibros es difícil, es más trabajosa, porque el escritor, el autor, es bueno escribiendo, pero eso no lo convierte necesariamente en un buen narrador. Y entonces para los técnicos, y además no son personas entrenadas para eso, entonces vos con un locutor o un actor de la voz podés hacer una jornada de 3-4 horas de grabación tranquilamente. Y el autor capaz que a la hora y media ya está cansado, se queda sin voz, ¿viste? Entonces termina siendo menos productivo, pero claro, la decisión la toma la editorial. Tal cual. Si la editorial te dice, sí, está bien, todo lo que vos quieras, pero prefiero tardar 3 meses en grabar esto, pero que sea la voz del autor. Bien. Nacho, hay como un boom de lo auditivo, ¿no? Digo, los podcasts, los audiolibros. Y vos recién decías esto, cuando uno va a leer un libro va a buscar un autor. Pero cuando uno quiere escuchar un libro, ¿va a buscar un autor o también puede pasar que ya vaya a buscar un narrador? Es una muy buena pregunta. Mirá, yo creo que... Mira, no sé cómo es efectivamente, pero lo que yo le recomendaría a alguien es que busque una buena historia en todo caso. Ni que elija por la voz de quien narra, ni necesariamente por el escritor. Yo creo que el mambo del audiolibro es escuchar una buena historia. Con esto quiero decir que capaz que un cuento corto de un autor desconocido garpa mucho más que, no sé, que se me ocurre, mira, te doy un ejemplo. Se me ocurre que debe ser aburridísimo escuchar el Martín Fierro en audiolibro. Autor excepcional, icónico de nuestra lengua, historia clásica, fabulosa, pero en audiolibro para mí, no sé, te torrás. ¿Entendés? ¿Y hay interacción en los audiolibros? ¿Puede haber distintas voces? Yo la verdad nunca me crucé con algo así, no suele ser habitual, no digo que no exista, es probable que exista, pero en general eso ya sería, por ejemplo, no sé, más tipo radioteatro.
lo que se busca con el audiolibro es la figura de un narrador. Como Bien. imaginen Fogón, Sí. y alguien agarra un libro y dice, che, acérquense que les voy a contar una historia. Bien. De hecho, la interpretación que se nos pide no es actuada. Es eso, che, sos un narrador, sos más un entretenedor que un actor, ¿me entendés? Sí, sí. Por ejemplo, las historias que tienen diálogos con diferentes personajes, nosotros no tenemos que cambiar la voz según el personaje que dialogue, ¿no? Claro. Siempre podés darle, obviamente, un pequeño giro interpretativo para que quede claro que son dos personas diferentes, pero vos no tenés que actuar 2 o 3 voces distintas, ¿no? Está claro. Bien. Está claro. Nacho, sobre el proceso que vos decías, la corrección, que estaba el último paso era la corrección. ¿Cuáles son los pasos previos? ¿Cómo es ese camino? Bueno, el camino sería así. A mí me contactan la productora. Me dice, che, mira, RB Media, ponele, por mencionar una, que es una de las editoriales más grandes de audiolibro del mundo. RBD quiere publicar esto. ¿Te interesaría participar del casting? Sí, me interesa. Bueno, genial. Entonces te mandan 3 páginas, ponele, o 5 páginas del libro que vas a grabar, con las indicaciones de tipo, bueno, mira, tono misterioso, más bien lento y de tal franja de edad. Bueno, listo. Me lo mandan a mí, se lo mandan a otros 2 locutores o actores de voz, los 3 participamos del casting, se manda, el cliente elige. Lo voy a hacer con Nacho. Genial. Entonces ahí si vuelve a conectarse conmigo la productora, me dice, empezamos a grabar mañana o el lunes. Vas a tener de lunes a viernes de 9 a 13, ponele, ¿no? Claro. Ok, yo voy todos los días y hago jornadas extensas de grabación y vamos avanzando a lo largo de la historia. Se graba en el mismo orden cronológico de la historia, vos vas leyendo el libro en simultáneo. Sí. Finalizada toda la grabación, incluidos títulos de apertura y títulos de cierre con los créditos y qué sé yo, no se graba el índice y ese tipo de cosas nada más, pero después la lectura es literal del libro publicado. Terminada la grabación de la totalidad del libro, el técnico, ya una vez que le hizo todos los procesos de compresión, de edición, qué sé yo, se lo manda al cliente, a un corrector, perdón, que forma parte del staff de producción. Se escucha todo el libro completo, por más que tenga 1500 páginas, y va siguiendo la lectura con los ojos mientras va escuchando el audiolibro. Va armando un Excel con todos los errores que pueden ser de edición, pueden ser de lectura, pueden ser de interpretación, cualquier tipo de error que aparezca, los arma en una planilla Excel y se lo vuelve a mandar al productor, que te vuelve a convocar para hacer una jornada, o más, depende de la cantidad de errores, jornada solo de corrección. Suelen los errores más habituales de lectura suelen ser plural por singular, tipo decía están asustados y yo grabé está asustado, o masculino por femenino en un artículo, ese tipo de cosas. La verdad que son cosas bastante pavas, pero que llevan mucho tiempo hacer la corrección. Finalizada esa etapa, sí se hace la entrega definitiva al cliente, y el cliente ya lo publica cuando comercialmente le parece adecuado. Por ahí grabas un audiolibro, lo terminás de grabar hoy, ya está listo para ser publicado, pero a la editorial le rinde más presentarlo en Navidad, ponele. Claro. Y te pregunto, Nacho, ahí, ¿no? A ver, ¿en cuánto tardás vos en un libro, supongamos, extenso? Y mira, por ejemplo, el libro más extenso que grabé era casi 700 páginas y tardé 3 meses. Bueno, a eso ¿no te cambia la voz por momentos? ¿No? Digo, sí, mira la voz es muy dinámica, ¿viste? Claro, por eso. Y tu estado de ánimo afecta también a la sonoridad. Entonces, por más que estés bien de la voz, que no estés ni resfriado ni nada de eso, capaz un día estás más bajón y tu voz se proyecta diferente. Entonces es clave ahí mentalizarse, obviamente, cuidarse la voz, y lo que yo siempre hago, que creo que en general lo deben hacer todos los locutores, es cuando empieza una jornada de grabación, pido de escuchar
un párrafo de lo que grabamos ayer. Está bien. Y yo voy leyendo en voz alta sobre mi propia voz que voy escuchando, voy leyendo en voz alta, siguiendo la lectura de lo grabado, para imitarme a mí mismo y llegar al mismo tono que grabé ayer. Claro, muy bien. Claro. Una vez que decimos, che, sí, suena igual que ayer, ahí empezamos la jornada de grabación del día. Claro. Mira, Nacho, si alguien te quiere escuchar, no sé si en un audiolibro, pero te quiere escuchar haciendo radio, podcast, lo que hagas, ¿dónde te podemos escuchar? Mirá, en este momento no estoy haciendo radio, pero bueno, hay varias plataformas en las que grabo audiolibros, como Storytel, RB también, y he grabado para Editorial Paidós, para Editorial Planeta, para Penguin Random House. Sí. Así que si ingresan a los sitios de comercialización o de distribución de esas empresas, seguramente van a encontrar audiolibros míos. Perfecto. Espectacular. Nacho, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la convocatoria, les mando un abrazo grande a todos. Igualmente.